Esperen. Buenas tardes, compañeros, al seminario de Antropología de la Producción, Agencias y Procesos. Es muy grato para nosotros participar en esta 10ª sesión del seminario, en donde contamos con la participación del maestro Daniel Greco Pacheco, quien nos va a presentar el tema Envolviendo Saberes, Afectos y Ontologías, una reflexión sobre los envoltorios mayas desde el enfoque de la arqueología ontológica. Sin más preámbulos, presentamos al compañero Daniel Greco. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Primeramente, quisiera agradecer la invitación a mi amigo Alonso y posteriormente a Imelda y Ivonne por la invitación, por participar de este seminario. Un seminario que tiene una temática y un abordaje muy interesante, muy importante, discusiones actuales, ¿no?, en el campo de la antropología y de la arqueología. Entonces, para mí es un gran honor, un gran gusto estar aquí presente en el día de hoy y poder presentar un poco, discutir un poco de mi investigación actual de doctorado, ¿no? Entonces, aquí ya vamos empezando. La propuesta de mi charla, de la ponencia del día de hoy, es justamente discutir un poco la introducción a este llamado giro ontológico en la arqueología, ¿no? Discutir un poco la trayectoria de este enfoque teórico, sus bases filosóficas y sus cuestiones metodológicas y teóricas. Y por fin, como estudio de caso, les presentaré un poco de mi investigación actual, que es sobre los envoltorios mayas, ¿no?, los también llamados bultos sagrados, donde estoy trabajando y explorando un poco la cuestión de su carácter ontológico, de estos conjuntos de materiales. Bueno, entonces empezamos. Con una breve introducción, yo empiezo con una frase del arqueólogo José Roberto Pellini, un arqueólogo brasileño, que trabaja este enfoque y tiene algunas reflexiones sobre ello, ¿no? Entonces, algo importante que vamos a ver a lo largo de mi presentación es justamente esta propuesta de trabajar con esta cuestión de la ontología, ¿no? Y pensando los materiales y sobre todo también buscando entender la relación de los diferentes tipos de seres y entidades con el mundo material, con la materialidad, ¿no? Yo creo que esto sería tal vez una de las cuestiones principales de esta propuesta teórica, ¿no? Que tiene como antecedentes, primero, el concepto de ontología, ¿no?, que es un concepto ya bien trabajado a lo largo de las últimas décadas por la antropología y ahora también por la arqueología, ya hace algunos años, pero es un concepto que viene desde la Grecia antigua, con los estudios de Platón y Aristóteles sobre la metafísica, y la propia etimología de la palabra, que en líneas generales quiere decir el estudio, el conocimiento de los seres, de los entes o de las cosas tales como son en sí mismas, ¿no? Más adelante, a lo largo del siglo XX también hubo una recuperación de reflexiones sobre este concepto, sobre todo en el campo de la filosofía, ¿no?, con Martin Heidegger, la fenomenología, y más adelante también con Gilles Deleuze y Félix Guattari, postulando cuestiones como, por ejemplo, el problema del ser, pensando la existencia más allá de lo humano, ¿no? Y bueno, y todo esto hasta llegar a la antropología, primeramente, ¿no?, donde en las últimas 2 décadas vemos una ontologización de la antropología, si así podemos decir, ¿no?, cuando hay todo un repensar de este propio concepto a partir de autores y autoras de la antropología, que buscando una manera de se trabajar mejor o de manera más adecuada con la cuestión de la alteridad, por unas cuestiones como, por ejemplo, ontología siendo otros mundos, otras formas de pensar y actuar diferentes de la occidental, ¿no? Entonces, ahí pasan a surgir una serie de enfoques que postulan una forma de percibir los mundos, con propuestas como una expansión de la noción de agencia más allá de lo humano, ideas como las de campos relacionales, y todo eso también como amparados también con una gran crítica a todas las dicotomías y cuestiones del pensamiento moderno occidental, ¿no?
Entonces, para hablar de la arqueología, de este enfoque ontológico en la arqueología, yo veo que es necesario puntuar un poquito y ubicarlo dentro de la antropología, ¿no? Y cómo se da esta transición y cómo estas ideas son llevadas a la arqueología. Entonces, de manera general, les presento un poco esta discusión que ya está ahí bien conocida, ¿no? El llamado giro ontológico, ¿no? Que hay una gran diversidad de propuestas de autores y autoras, pero sin embargo, yo creo que podemos ubicar dos líneas principales de pensamientos dentro de esta propuesta teórica de la antropología, ¿no? Una compuesta sobre todo por la presencia de Bruno Latour, el famoso antropólogo francés, ¿no? Y que Latour, aquí lo que quiero destacar del pensamiento de Latour son algunas cuestiones especiales, porque son cuestiones que más adelante vamos a ver que la arqueología pasó a trabajarlas, ¿no? Como por ejemplo su teoría de actor-red, ¿no? Esta idea de esta composición de una gran red relacional que están presentes diferentes actantes, ¿no? Humanos, no humanos, diversos tipos de entidades, tanto materiales como discursivas, ¿no? Esta es una cuestión importante del pensamiento laturiano. Y también sus bases, ¿no? Además de toda esta crítica a la ontología moderna, ¿no? Y su producción en relación a eso también, esta actuación de Latour de pensar el contexto de producción del conocimiento, ¿no? Esto es algo muy importante también que pasa a ser pensado por la arqueología, ¿no? Y también sus reflexiones sobre estas otras formas de existencia. Entonces son algunos temas importantes de Latour que vamos a ver más adelante también en la arqueología. Entonces, podemos ubicar Latour, ¿no? Con esta cuestión más preocupado con también este contexto de la producción del conocimiento, ¿no? Y su teoría de actor-red. Y por otro lado tenemos el pensamiento de Viveros de Castro, ¿no? De Eduardo Viveros de Castro, que está más preocupado tal vez en discusiones teóricas de la arqueología, en esta propuesta de tomar el otro en serio, ¿no? A partir de sus trabajos etnográficos. Y aquí también yo destacaría tres conceptos importantes de Viveros que han sido trabajados por la arqueología, que es el multinaturalismo, el animismo y el famoso perspectivismo, ¿no? Aquí no voy a detallar cada uno de ellos, pero son tres conceptos importantes de Viveros que han sido trabajados por los arqueólogos y arqueólogas en las últimas décadas también, ¿no? Y el otro que también podemos ubicar de los importantes autores, ¿no? de la antropología ontológica, que es Philippe Descola, ¿no? Que también va un poco en la línea de Viveros, ¿no? De una propuesta de una antropología de reflexionar sobre cuestiones teóricas de la antropología, ¿no? A partir de sus trabajos de campo, ¿no? De sus trabajos etnográficos, y con algunas cuestiones principales también ya conocidas por mucha gente, ¿no? Su famosa crítica a la división naturaleza-cultura y su propuesta del pluralismo ontológico, ¿no? Aquí también destaco la recuperación del concepto de animismo, ¿no? Tanto de Descola cuanto de Viveros, que es uno de los conceptos también que fue bastante utilizado por la arqueología en los últimos años, sobre todo con trabajos de la arqueología andina y de la arqueología amazónica, han utilizado bastante un diálogo con este concepto de Descola, ¿no? Bueno, ahora ya hablando un poco de la arqueología ontológica, podemos ubicar sus bases, algunas cuestiones principales, ¿no? Primero, que sigue, como les había comentado, tiene una de sus principales propuestas es desarrollar una crítica a esas dicotomías del modernismo occidental, sobre todo algunas de ellas, como la oposición sujeto-objeto, naturaleza-cultura y sobre todo pensamiento-materia, ¿no? Y con eso se propone un repensar del papel de las cosas, de los objetos en los estudios arqueológicos, ¿no? Y también algo central a estas reflexiones es la propia crítica a la idea de la representación, como voy a platicar un poquito más adelante, ¿no? Y todo eso tomando en serio estas otras filosofías, estos otros saberes y conocimientos de pueblos no occidentales, justamente como una herramienta, como una manera de repensar los propios espacios, ¿no? De los sitios arqueológicos y de los objetos, ¿no? Del pasado.
Entonces, con todo eso también genera todo un movimiento un cuestionamiento del papel del arqueólogo y de la arqueóloga como el único dueño o dueña del pasado, ¿no? Ampliando la posibilidad de interpretación, una posibilidad de relación de las comunidades actuales con su propio pasado, ¿no? Y todo eso puede servir también como una importante herramienta para un proceso de pensar una arqueología un poco menos colonialista, ¿no? Una arqueología un poco menos jerárquica, ¿no? Entonces son algunas de sus bases de esta propuesta teórica, ¿no? Bueno, algo importante también, como les comentaba, y que está ahí como en una de las cuestiones principales de todas esta propuesta, ¿no? Es justamente un repensar de cómo los objetos han sido trabajados por la arqueología a lo largo de su trayectoria intelectual, ¿no? Porque en un primer momento pensamos arqueología, bueno, y luego asociamos a los estudios de la cultura material, ¿no? Los estudios de objetos, pero sin embargo, autores de esta propuesta ontológica han desarrollado toda una crítica y han identificado un olvido en relación a las cosas a lo largo de la historia del pensamiento arqueológico, ¿no? Entonces, esta crítica se desarrolla con esta idea de que durante mucho tiempo la arqueología ha considerado la cultura material, o sea, los objetos, como un epifenómeno, o sea, como un reflejo directo de otras dinámicas, ¿no? A veces sociales, a veces ecológicas, y que de una manera u otra han dejado apartado los propios objetos, ¿no? Entonces, la escuela histórico-culturalista, ¿no? Que utilizaba los objetos para pensar una expresión de una identidad étnica, ¿no? De proceso de difusión cultural, por ejemplo, hasta las perspectivas procesuales, como con la nueva arqueología, que pasa a utilizar reflexiones sobre y usar la cultura material a partir de un enfoque también marcado por términos funcionales, ¿no? Del funcionalismo, por su influencia del funcionalismo inglés también, ¿no? Y que termina por reducir mucho los objetos a un papel como primero funcional y segundo buscando identificar en estos objetos su papel, su herramienta, como una herramienta de adaptación al ambiente, ¿no? De la población, de los humanos en su ambiente, ¿no? Bueno, más adelante también tenemos con la escuela postprocesual de la arqueología, ya en los 80s y 90s, un cambio, ¿no? En todas estas propuestas de cómo se trabaja con la arqueología, pero sin embargo, los objetos, según estos autores, sobre todo Björn Rosen, siguen siendo olvidados, ¿no? Porque lo que pasa es que con esta arqueología postprocesual de los 80s, hay una gran énfasis en la cuestión del significado de los objetos, ¿no? Entonces, según Hodder, los objetos se convirtieron en símbolos en acción, ¿no? Como emisores de comunicación no verbal, que pasaron a ser trabajados bajo la influencia del estructuralismo y de la semiótica, ¿no? Entonces, con eso, todo el registro arqueológico pasó a ser pensado como un texto, ¿no? Un texto que estaba ahí a la disposición para ser decodificado a partir de reglas gramaticales, entendiendo su semántica, ¿no? Sería entonces como un registro arqueológico asociado a un texto material, ¿no? Y la misión de los arqueólogos y arqueólogas sería justamente leerlo e interpretarlo, ¿no? Pero bueno, con esto surgen algunos problemas, algunas cuestiones, ¿no? Porque si comprendemos la cultura material únicamente como un texto, esto escapa un poco de la propia comprensión de esta materialidad, de estos objetos, ¿no? Y otra cosa que se pierde un poco de vista de la mirada, todo este juego y este papel de los objetos, de las cosas, en las realidades sociales, ¿no? En los contextos sociales, porque como podemos percibir, en los objetos son parte de nuestro contexto social, ¿no? Son parte de las personas, son parte de nuestra realidad, ¿no? Y es algo distinto del texto. Entonces, es una problemática que pasó a ser pensada con esta crítica a todo este olvido de las cosas, ¿no? En la arqueología. Y un olvido que tiene raíces también en la propia filosofía racionalista y la constitución de la ontología moderna.
porque podemos ubicar el inicio de este problema, con ese olvido de las cosas, con la propia idea de una separación entre el cuerpo y la mente, ¿no? Cuando la mente se convierte en tal vez el único instrumento, el instrumento privilegiado para aprender el mundo, ¿no? Y esto se construye y se hace presente sobre todo en la famosísima frase de Descartes, ¿no? El pienso, luego existo, que acaba por otorgar un papel de gran protagonismo al sujeto humano y su potencial de actuar, pensar y existir, ¿no? Y con eso se crea toda una barrera entre el mundo material y el pensamiento humano, ¿no? Una división entre sujetos pensantes y materia inerte y cuantificable. Y esto, como es toda esta base de la ontología moderna occidental, termina por influenciar de gran manera todas las materias, las disciplinas como la arqueología, la antropología, ¿no? Que surgen justamente en el contexto modernista, ¿no? Y también sumado a eso podemos ubicar, ¿no? En el propio pensamiento de Immanuel Kant, ¿no? Cuando Kant propone la idea de que la cosa en sí misma no puede ser comprendida directamente, ¿no? Las cosas aparecerían apenas como un fenómeno, como un producto del pensamiento, ¿no? Entonces, con eso no podríamos comprender la cosa en sí misma y solo entender la manera como nosotros representamos estas cosas, ¿no? Y esto surge y esto sirve, ¿no? Como un gran cuadro de fondo para la propuesta y el abordaje representacionista, ¿no? Para trabajar con las cosas y los objetos en las ciencias humanas, ¿no? Y con eso se olvida de toda la cuestión física y material y de intentar entender las cosas por sí mismas, ¿no? A partir de su propia materialidad y de su propia agencia, ¿no? Bueno, todo eso empieza a cambiar un poco, sobre todo a partir de la influencia y de la actuación de las teorías de la agencia y de la práctica de Bourdieu y Giddens, ¿no? Cuando las ciencias humanas pasan a pensar también en esta cuestión de la acción y de la interacción, ¿no? Y con eso los objetos pasan poco a poco a ser considerados una temática propia de estudio, ¿no? Y ahí vemos todo el surgimiento en los 80s y 90s de los estudios de la cultura material, ¿no? Cuando se propone pasar a intentar entender estas dinámicas y relaciones y acciones de los propios materiales, ¿no? Y sus relaciones con las experiencias sociales. Entonces, ahí marcadamente hay como un giro en en todos estos estudios sobre los objetos, sobre la cultura material, ¿no? Que muchos llaman de un giro material también en la arqueología, como siempre a nosotros, ¿no? Investigadores e investigadoras nos gustan estas palabras, ¿no? Giro, intentar ahí crear nuevos paradigmas, ¿no? En la epistemología. Pero entonces en este momento surge una preocupación más grande, una preocupación más efectiva a los propios objetos, ¿no? Bueno, yo ubicaría todas estas cuestiones como una de las bases del enfoque ontológico en la arqueología y que es importante esta introducción para pensarnos, ¿no? Cómo se estructura toda esta propuesta, ¿no? Una propuesta que está basada también, así como en la antropología, está compuesta por diferentes abordajes, ¿no? Uno de ellos, tal vez el más famoso, es la llamada arqueología simétrica, que está basada sobre todo en las ideas de Latour y de su teoría Torred, pero también en las propias reflexiones de Tinningal, ¿no? Con su concepto de malla, de meshwork, ¿no? Y es toda una propuesta, primero, de algunas cuestiones, ¿no? Creo que la más importante, la más famosa de ellas es esta idea del simetrismo, que aunque se ha rechazado por muchos de los autores que han intentado trabajar bajo estas ideas, ¿no? Lo que ellos estaban pensando era justamente tratar los diferentes elementos y aspectos de una manera simétrica, o sea, darles igual importancia a elementos humanos, no humanos, elementos que están presentes en un gran campo relacional o una red, ¿no? Expandiendo toda la noción del social y también con un desafío, un reto a la propia naturaleza de la materia, ¿no? Entonces, muchos trabajos con esta orientación, por ejemplo, fueron utilizados para pensar un contexto de un trabajo arqueológico. Aquí como les enseño un ejemplo pequeño para pensar un sitio arqueológico de una manera más amplia, ¿no? Entonces, pensar
las diferentes interacciones que hay entre sus actantes, ¿no? Usando la palabra, el concepto desarrollado por Latour, por ejemplo, ¿no? Entonces, es, por ejemplo, pensar un contexto arqueológico a partir de la actuación de los arqueólogos y arqueólogas, de los materiales, del paisaje, de los métodos, de las teorías utilizadas por cada quien, de los elementos no humanos que tienen agencia en este contexto, como los insectos, las bacterias, ¿no? Los objetos encontrados, los seres sobrenaturales que pueden estar presentes en tal contexto, los pueblos indígenas, también todo el proceso de financiamiento del proyecto, quién estaba por detrás del proyecto, o sea, buscando encontrar cómo propone mucho Latour en sus trabajos, ¿no? De todo este entorno, este contexto que gira alrededor de la práctica de la producción de conocimiento, ¿no? Entonces, muchos de los trabajos de la arqueología simétrica fueron por este camino, ¿no? Bueno, por otro lado, tenemos lo que podemos llamar de una arqueología ontológica con base etnográfica, que ahí son caracterizados estos trabajos, sobre todo a partir de la influencia de los estudios de Viveros de Castro y de Descola, ¿no? Con estas propuestas de reconfiguración teórica y conceptual de la arqueología, con base en las teorías indígenas, con base en un contacto con esta alteridad, ¿no? Entonces, esta es una otra manera una otra propuesta presente en este enfoque, ¿no? Y sobre todo que se basa en esta importancia de los conocimientos locales o de los conocimientos indígenas, ¿no? Y aquí como esta frase de un arqueólogo argentino, Alejandro Haber, que dice, ¿no? Que los conocimientos locales intimidan la seguridad epistémica, sacuden los cimientos, interpelan no solo las categorías de pensamiento, la colonialidad del saber, sino el lugar ontológico del propio pensamiento, ¿no? La colonialidad del ser. Entonces, ahí Haber está destacando justamente la potencia, la fuerza que tienen los conocimientos locales, estas otras filosofías, estos otros saberes, ¿no? Y cómo ellos pueden impactar en la producción del conocimiento dentro de la arqueología, por ejemplo, ¿no? Entonces, podemos identificar, mi trabajo así de intentar mapear todas esas propuestas, ¿no? Podemos identificar algunos enfoques diferentes bajo esta base de la arqueología ontológica etnográfica, ¿no? El primer de ellos sería lo que podemos llamar de enfoques analógicos, que son enfoques que sobre todo han trabajado con algunos conceptos etnográficos, como sobre todo el concepto de animismo y del perspectivismo, como una manera de aplicar estos conceptos directamente al material arqueológico, ¿no? O sea, agarrar el concepto tal cual e intentar aplicarlo directamente a un contexto específico de algún material arqueológico. Y hay una serie de trabajos en este sentido, como por ejemplo de la arqueóloga Mari Weismental, de Chavín de Huantar en el mundo andino, en Perú, donde ella intenta trabajar con la propia, con el concepto de perspectivismo para interpretar monumentos de este sitio arqueológico, ¿no? Entonces, este sería uno de este primer enfoque, ¿no? Luego tenemos lo que podemos llamar de un enfoque más radical, digamos, entre comillas, porque es tal vez un intento de tomar en serio un pensamiento indígena de una manera más efectiva, digamos así, porque se propone hacer como casi una arqueología indígena, ¿no? Donde se propone trabajos de manera conjunta con las comunidades, como por ejemplo este trabajo importante, los diferentes trabajos realizados por Mariana Cabral, que es una arqueóloga brasileña, que viene trabajando durante muchos años el grupo indígena amazónico Guayampi, que está en el extremo norte de Brasil. Y Mariana trabaja con este grupo de una manera de intentar discutir y presentar y reflexionar sobre su manera de pensar sus conocimientos, ¿no? Y Mariana intenta como que poner de manera igual los conocimientos occidentales sobre la arqueología y los conocimientos de los Wayampi sobre su pasado y también su propia arqueología, ¿no? Entonces, ella explora justamente de la manera que los Wayampi
construyen toda su narrativa sobre los objetos antiguos y su contexto, su paisaje, a partir de su propia ontología, ¿no? Otorgando a este conocimiento un igual valor epistémico, un igual valor científico, ¿no? O sea, por ejemplo, en uno de sus trabajos, Mariana discute una salida de campo que salió con sus colaboradores, YMP, y encontró una piedra al lado de un río, ¿no? Una piedra que para los arqueólogos occidentales sería un taller de lítica, pero para los YMP no es un taller de lítica, pero es la marca de su creador del mundo cuando se sentó para descansar, ¿no? Y dejó una marca en su paisaje. Entonces, es justamente identificar y abrir la arqueología para estas otras interpretaciones que son igualmente válidas, ¿no? Entonces, este sería un poco del trabajo de Mariana Cabral y este enfoque que yo llamo como tal vez el máximo de explorar estas diferencias ontológicas presentes en la experiencia arqueológica, ¿no? Bueno, también siguiendo esta misma línea tenemos lo que podemos llamar de un enfoque sensoafectivo, como por ejemplo los trabajos de José Roberto Pellini, que también es un arqueólogo brasileño, que trabaja, tiene un proyecto de excavación en Egipto y trabaja con las ideas de Karen Barad, una física y filósofa feminista también, con sus conceptos como interacción y su relación, ¿no? Con los objetos. Y sobre todo, Pellini discute la forma como los sentidos, los afectos y la subjetividad son elementos importantísimos para estudiar una ontología del pasado, ¿no? Entonces también Pellini abre las perspectivas de estudio del sitio arqueológico, también para ver cómo diferentes tipos de entidades de seres se relacionan con este espacio arqueológico, ¿no? Que para nosotros arqueólogos llamamos de un espacio arqueológico, pero que para otras comunidades no es un espacio arqueológico, pero es también un espacio donde estos diferentes seres existen y vienen a interactuar con su mundo, ¿no? Con ellos, ¿no? Entonces, es un poco esta línea de trabajo de Pellini. Tanto Pellini quanto Sarankin, ahí ya voy para otra propuesta, trabajan también con una propuesta de nuevas herramientas, nuevas narrativas, otras narrativas alternativas para pensar estas otras ontologías, ¿no? Y presentar también los datos arqueológicos a partir de un comic book, un artículo en forma de cuento, ¿no? Trabajando también estas cuestiones. Y por último, el enfoque recursivo, que también trabaja con una arqueología con base indígena, una búsqueda por las cuestiones teóricas de la arqueología a partir de las filosofías indígenas, ¿no? Pero trabajando el concepto etnográfico de una manera más detallada y reflexiva, ¿no? Buscando cómo el concepto etnográfico nos puede dar elementos para pensar o repensar la propia materialidad y los propios materiales arqueológicos y cuestiones teóricas de la arqueología, ¿no? Entonces, es una propuesta que fue discutida sobre todo por Benjamin Alberti, un arqueólogo inglés, que también está basado en un libro paradigmático para estas discusiones, que fue el libro de Amira Genari y de otros autores, lanzado, que sale en 2007, a pensar a través de las cosas, ¿no? Entonces, este enfoque de Alberti también busca una manera de pensar a través de las propias cosas, de cómo las cosas nos pueden fornecer elementos conceptuales a partir de sí mismas, ¿no? Y también algo importantísimo de este enfoque es la necesidad, primero la importancia de los conceptos, ¿no? Pensando la necesidad de admitir que nuestros conceptos occidentales son inadecuados o a veces no tienen la potencia necesaria para pensar otras realidades diferentes, ¿no? Entonces también es una idea de que a partir de una reflexión sobre conceptual, estos conceptos puedan hacer con que accedemos a diferentes mundos, ¿no? Entonces, ahí también una preocupación fuerte de este enfoque, ¿no? Bueno, ahora ya voy caminando para la parte final de mi charla, que es justamente la presentación de mi estudio de caso, de cómo podemos pensar un objeto arqueológico a partir de estas discusiones, ¿no? Y para eso les presento un poco de lo que estoy investigando sobre el concepto de envoltura
a partir de ver su carácter ontológico entre los mayas, ¿no? Trabajando justamente con esto que en la literatura comúnmente a veces llama de bultos sagrados, ¿no? Que es un elemento de gran importancia en la tradición religiosa mesoamericana, ¿no? Que están presentes en diferentes culturas aquí de Mesoamérica, desde el periodo preclásico, ¿no? Hasta el periodo contemporáneo, y que entre los mayas comúnmente han sido trabajados y tratados como objetos poderosos, objetos que representan el poder de los ajao del periodo clásico, objetos de transformación, relacionados a los ancestros, relacionados a una pureza, ¿no? Pero todas interpretaciones que vienen desde una perspectiva representacional, ¿no? Que estos bultos sagrados representarían algo, ¿no? Pero yo, en mi investigación, estoy proponiendo pensarnos también un aspecto ontológico de los textiles mayas, ¿no? Y de estos envoltorios, ¿no? Aquí no estoy diciendo que esta es la manera correcta, ¿no? De tratarlos, de ninguna manera estoy proponiendo eso y tampoco estoy como que rechazando todo lo que fue trabajado anteriormente, pero estoy proponiendo una otra manera que posiblemente nos puede dar elementos importantes que pueden complementar trabajos anteriores en este sentido, ¿no? Entonces, mi propuesta ha sido de pensar los envoltorios también a partir de los propios conceptos del pensamiento maya contemporáneo y de diferentes momentos, ¿no? Para construir una reflexión y un concepto de envoltura, ¿no? Y para eso yo utilicé algunas ideas iniciales, sobre todo de trabajos etnográficos que vienen de los altos de Guatemala, ¿no? Sobre todo de comunidades tutujiles, ahí cerca del lago de Santiago Atitlán, como por ejemplo la presencia en muchas de las cofradías de Santiago Atitlán de seres envueltos en tela, ¿no? Como por ejemplo el bulto Martín, que es el patrón de cultivos, del maíz, de la tierra, de los ancestros, y que es un ser que se presenta, que actúa a partir de su envoltura, ¿no? A partir de una corporeidad física dada por la envoltura, ¿no? Es así que Martín puede actuar en el mundo ordinario de Santiago Atitlán, ¿no? Y también, por ejemplo, la importancia de identificar, de reflexionar sobre la propia manufactura textil maya como un evento ontológico, el nacimiento de un nuevo ser a partir de la actuación de un telar animado, cuando la tejedora se conecta a este telar y va dando forma y permitiendo la existencia, el nacimiento de un nuevo ser, un ser textil, ¿no? Y por fin también otro elemento importante fue mis pláticas con un amigo, un guía espiritual de Rabinal, José Roberto Morales Sig, que trabaja con envoltorios, con bultos contemporáneos, ¿no? Sobre todo relacionados a los calendarios sagrados, ¿no? De las comunidades mayas, ¿no? Entonces, según él también, él tiene toda una relación específica con sus envoltorios, ¿no? Y me comentaba que son su tesoro más grande, que es parte de su ser, ¿no? Es parte de quien lo tiene, es su otro yo, ¿no? O sea, lo vincula, lo orienta, entonces es parte de sí mismo, ¿no? Y estos envoltorios serían parte de un gran ensamble, de una gran malla o red afectiva, ¿no? Donde los propios afectos de su dueño forman la propia envoltura o actúan en la formación de la envoltura, ¿no? Con una gran responsabilidad que involucra prácticas de cuidados especiales, ¿no? Entonces, a partir de estas ideas preliminares, pude reflexionar un poco de cómo es de lo que sería esta cuestión de las envolturas, ¿no? De estos objetos envueltos. Y bueno, en conjunto con eso también pude reflexionar un poco sobre el propio concepto de pish, que es un concepto que aparece en algunas lenguas mayances y que en maya yucateco está asociado a envoltura, a atar, envolver, cubrir, y está relacionado también lingüísticamente con el término pishan, que sería alma o algo que se ofrece o recibe del otro mundo, ¿no? Y en algunos diccionarios yucatecos también la propia palabra pishan puede ser utilizada para alma, que da vida a las personas, como también para cosa cubierta, ¿no? Y una proximidad conceptual que está presente también en otros diccionarios, otras lenguas mayances contemporáneas, ¿no? Entonces, con eso yo busqué trabajar
el concepto de Piche a partir de una reflexión de la arqueología ontológica recursiva, ¿no? Pensando en tres pasos principales. El primer sería tratar la cosa como heurística, quitar de estos envoltorios mayas sus significados occidentales anteriores. Un segundo paso de igualar las cosas a conceptos a partir de esta presencia de los datos etnográficos, etnohistóricos, para rellenar la cosa como concepto. Y el paso 3, la cosa se transforma en un concepto, ¿no? Y en este caso sería el concepto de Piche, que es un concepto y una cuestión que, que tiene que ver con, primero, que tiene sus características conceptuales fusionadas con su propia materialidad, ¿no? Permite que diferentes seres tengan una agencia o tengan una vida en nuestro mundo ordinario, ¿no? Y así como estos seres del otro espacio, en muchos casos son seres inestables y frágiles cuando se encuentran en nuestro mundo ordinario, los propios textiles, ¿no? Los tejidos que componen estas envolturas también son inestables, ¿no? Están hechos de materiales perecederos, ¿no? Que tienen una materialidad limitada, ¿no? Y temporal, ¿no? Y con eso también es un elemento que permite la materialización de los seres del cosmos y de otros espacios, y permite establecer una relación, por ejemplo, con los ancestros también y con estos seres, ¿no? Sería una herramienta relacional, ¿no? Entonces, esta propuesta fue como que utilizar el concepto de Piche como un experimento interpretativo, una categoría etnográfica, como un recurso de entendimiento de un material arqueológico, ¿no? Y ahora, para cerrar mi presentación, voy a presentar algo, cómo pensar, cómo podemos tal vez reflexionar sobre el uso de este concepto en un caso concreto de materiales arqueológicos, y en este caso materiales que vienen de un escondite de la Rosalila de Copán, Honduras, de los objetos envueltos en tela encontrados en este escondite, ¿no? Y las ofrendas, ¿no? Envueltas, que yo tengo la propuesta, ¿no? De que son elementos que, de contacto con este otro espacio, ¿no? También sirve como una propia materialización de elementos del cosmos, ¿no? Bueno, entonces voy a hablar un poco de este escondite que fue encontrada en el sitio de Copán, el famosísimo sitio de Copán en Honduras, ¿no? Un sitio que tiene una gran importancia, ha tenido una gran importancia durante el periodo clásico, ¿no? De toda el área maya. Y la estructura conocida como la Rosalila, que es este dibujo, está ubicada en la Acrópolis norte del sitio, ¿no? Es una subestructura de la estructura 16 y fue decorada y construida en homenaje al fundador del linaje más importante de Copán, Kinish Yaxcucmó, ¿no? Y el escondite fue ubicada en la parte central de la Rosalila, fue excavada a finales de los años 80 y inicio de los 90 por Ricardo Agurcia y un equipo de arqueólogos y arqueólogas hondureñas. Y dentro de sus diferentes objetos encontrados, yo destacaría los 9 pedernales excéntricos encontrados envueltos en tela en este escondite, ¿no? Aquí algunas imágenes de estos objetos. Y que entre los mayas, estos excéntricos muchas veces son asociados a la entidad llamada Cahuil, que es una entidad protectora de los linajes de los gobernantes mayas del periodo clásico, ¿no? También es una entidad conectada a la cuestión de la abundancia, del maíz también, pero aquí yo resaltaría este carácter de los Cahuil como una entidad protectora, ¿no? Que aparece en muchos contextos asociados al inframundo, asociados a contactos de los gobernantes con estos otros espacios, ¿no? Por ejemplo, en momentos de toma de poder de gobernantes, es muy presente la ocurrencia de estos objetos, ¿no? Envueltos también en textil, como por ejemplo en este panel del templo 14 de Palenque, ¿no? Y bueno, estas envolturas de estos 9 excéntricos encontrados en la Rosalila fueron analizadas por Margaret Ordóñez mediante la microscopía electrónica de barrido y difracción de rayos X, y fueron identificados 4 tipos diferentes de tejidos, ¿no? Y bueno, y mi propuesta interpretativa sería que estos excéntricos envueltos materializarían la propia presencia de Cahuil en el espacio ontológico ordinario,
¿no? Serían una forma que estos seres podían actuar a partir de la presencia de la envoltura, donde el propio Pish y el Kawil se fusionaban en un único elemento y el Pish sería el propio Kawil presente en el mundo ordinario, ¿no? Y es un momento importante de cuando fue realizada esta ofrenda, ¿no? Porque, primero, que el escondite tiene todo este carácter relacional, que establece un contacto con estos seres del cosmos, ¿no? Del universo maya, y la presencia de Kawil bajo la forma de los excéntricos podría estar relacionada a un propio pedido, una petición por protección de los linajes y los gobernantes de Copán, ¿no? Justamente porque en aquel momento Copán pasaba por una gran instabilidad política, ¿no? En la región, sobre todo por la independencia de Quiriguá. Entonces, con esta situación política problemática, sería un elemento propicio para la realización de una petición a estos entes protectores del linaje, ¿no? Bueno, ahí fue un intento de rápidamente presentar cómo podemos trabajar, intentar utilizar, ¿no? este concepto etnográfico como una herramienta de entendimiento de este material arqueológico, ¿no? Bueno, ahora llego al final aquí de mi charla. Bueno, y durante esta charla, durante esta ponencia, tuve la intención de presentar en líneas generales este enfoque de la arqueología ontológica, ¿no? Sus bases filosóficas y teóricas, partiendo del llamado giro ontológico de la antropología y de intentar percibir cómo ese movimiento fue trabajado y llegó hasta la arqueología, ¿no? Con esta arqueología ontológica que presenta un importante enfoque para pensar estas relaciones entre los seres de diferentes naturalezas con el mundo material, ¿no? Con un intento de romper con esta dicotomía del pensamiento moderno occidental, que excluye y deslegitima el conocimiento de las comunidades no occidentales, ¿no? También creando una propia posibilidad de un fortalecimiento del papel político y social de estos grupos, ¿no? También presentando una herramienta analítica que puede, en muchos casos, ser tal vez más adecuada para pensar estas interpretaciones sobre el otro y sobre la comprensión de otras ontologías, ¿no? Con esto, en mi estudio de caso, yo también presenté cómo podemos pensar la aplicación de este enfoque para una reflexión sobre el concepto de envoltura entre los mayas y esta idea de los objetos envueltos en tela, ¿no? A partir de una reflexión sobre el concepto de Pish, ¿no? A partir de estos datos etnográficos, etnostóricos, lingüísticos y epigráficos, para desarrollar y reflexionar sobre este concepto, ¿no? De este elemento que materializaría los contactos entre los diferentes espacios ontológicos presentes en el mundo maya, ¿no? Justamente una categoría etnográfica utilizada como una herramienta para comprender el material arqueológico, ¿no? Y esto también va en la dirección de la importancia de tomar en serio otros saberes, otros conocimientos y otros conceptos de sociedades no occidentales, también con un acto de resistencia, un camino importante y necesario para el proceso de descolonización, según propone López Bárcenas, ¿no? Y así, de cierta manera, intentar contribuir para evitar una violencia epistémica hacia estos pueblos y hacia el pasado, ¿no? A partir de este acto de pensar en conjunto que termina siendo una importante fuente de aportes también al núcleo teórico y metodológico de la arqueología, también como un fortalecimiento de la arqueología como una ciencia social, ¿no? Vinculada a problemas y demandas sociales, también con un intento de una propia revisión de la jerarquía del conocimiento presente en la ciencia occidental, ¿no? Y bueno, y yo termino aquí mi habla, mi charla, con una frase de Viveros de Castro que me gusta mucho, que dice que no importa si una creencia es verdadera o falsa, lo que importa es cómo actúan las personas con sus verdades y con sus ontologías. Bueno, y con eso yo termino la presentación y bueno, les agradezco mucho y aquí está mi contacto, mi correo también si quieren establecer algún contacto, alguna duda, alguna cuestión. Y bueno, y ahora abro aquí para preguntas, discusiones y en fin. Muchas gracias. Ivonne, ¿no te escuchas el micrófono?
¿Ya se escucha? Ya se escucha. Ya, ok, sí, perdón, ahí tenía una cosa. Muchísimas gracias, Daniel, una presentación muy interesante, pues, y muy importante para el caso de la arqueología, ¿no? Que sí necesita este tipo de reflexiones. Abrimos la sesión de preguntas y comentarios a la presentación de Daniel. No sé si hay algo. Sí. Si quieren, voy primero para que, bueno, aunque realmente, pues, digo, primero felicitarte, o sea, bueno, realmente estoy como casi de acuerdo pues, con todo este enfoque que presentas y con tu trabajo. Me resultó muy útil la clasificación que haces de los diferentes tipos de trabajos que se pueden hacer. O sea, porque pues hay muchas posibilidades, ¿no? O sea, incluso interrogar pues la cualidad que tienen los objetos arqueológicos para, pues para los integrantes de los pueblos originarios que también son sus propietarios, ¿no? O sea, una amiga norteamericana bueno, este caso creo que ya lo conté aquí, pero creo que no te lo había contado a ti, que por ejemplo, pues hizo trabajo de campo en Mitla, con la gente mixteca y zapoteca que todavía hay, y pues básicamente, por ejemplo, le decían, o sea, como que había muchos pues relatos sobre las ruinas, obviamente como en las ruinas existen estos seres ancestrales pues de la cosmología pues, de ambos pueblos y que también, por ejemplo, como las ruinas pueden mandar enfermedades, son seres vivos, etcétera, ¿no? Entonces, ese es como un aspecto interesante que a mí me gustaría ver más, pero sí es complicado, ¿no? O sea, igual entre los lacandones, pues siempre se ha hablado mucho acerca del papel que las ruinas de Yaxchilán tuvieron, sí, ¿no? Y que supongo todavía tienen, o sea, más allá de la onda ahorita que ya es como turística, pues obviamente como que o sea, como que hay una relación pues totalmente distinta con lo que nosotros consideramos mero patrimonio, ¿no? Sí. Y la otra es, pues obviamente este enigma de los envoltorios, ¿no? Mesoamericanos y mayas. Fíjate que la otra vez estaba viendo una cosa que no se había notado en un códice náhuatl, el Tonalamat Oban. Los dioses patrones de los días están metidos en envoltorios, solo que, o sea, como que no se ve bien porque están las caritas y atrás tienen los tlaquimiloli, ¿no? Pero es como una visión muy semejante a la de los mayas, ¿no? Y digo, obviamente está, pues, esto que hay en el Códice de Dresde, por ejemplo, como... Así es, el Madrid también, ¿no? Que hay ajá, el augurio del año. Así es. Está envuelto, ¿no? Y obviamente, pues, todo esto nos remite como una idea de, bueno, para mí como esta idea de la parte por el todo, ¿no? O sea, así como es. de que el dios se puede, o incluso alguna cosa, porque no siempre son los dioses, pero bueno, los dioses es como muy característico. Se pueden como reconstruir completos a partir de una serie de objetos como parciales, ¿no? También, por ejemplo, hay unas, pues en estas vasijas mitológicas del clásico, creo que asociadas con Calakmul, no recuerdo, pero las mal llamadas narración de la Dama Dragón, antes le llamaban así, donde sale como de los bultos de unos dioses, los invocan y salen completos otra vez, ¿no? Entonces todo esto es como, o sea, todo esto es como muy interesante y pues vale mucho la pena como seguirnos preguntando, ¿no? O sea, porque es como una parte de las ontologías mesoamericanas que todavía como que guarda mucho secreto porque tiene mucho vínculo con el calendario, con los dioses patronos, etcétera. Sí. Y pues por eso a mí me resulta muy interesante todo esto que estás haciendo, ¿no? Sí, muchas gracias, Alonso. Sí, de hecho es un tema que no sé si puedo hablar ahora, si espero para comentar, o ¿cómo hacemos? Un poquito, ¿no? ¿Sí? Puedes hablar. Sí, bueno, nada más un breve comentario, ¿no? Porque sí, lo que nos dijo Alonso es muy importante. Primero,
yo creo que sí, los envoltorios tienen una capacidad analítica de análisis, de interpretación muy interesante en Mesoamérica, ¿no? Yo ahí retomo una frase que ya se volvió bien famosa, ¿no? Del Fray Andrés del Olmos, ¿no? De que posiblemente los envoltorios serían uno de los elementos más importantes del culto indígena, ¿no? Cuando llegan los españoles, ¿no? También por su carácter portable, ¿no? De portabilidad también, ¿no? Pero esta cuestión que menciona Alonso es muy importante, ¿no? Que seguramente son eso también, elementos partibles, ¿no? Como elementos metonímicos, ¿no? Sí. Y está muy, hay como que muchas similitudes, por ejemplo, de las imágenes de envoltorios de la tira de la peregrinación, por ejemplo, ¿no? Ya bastante ahí trabajado, ¿no? Por autores como Guillain Olivier, ¿no? Por ejemplo, que hay trabajos bien importantes en ese sentido. Y también como relaciones con la área maya, ¿no? Como menciona Alonso, ¿no? El Códice Madrid y Dresden, que hay seres, estas entidades, dioses o como queremos llamar, envueltos, ¿no? También si pensamos las fuentes coloniales como el Popol Vuh, donde hay toda una narrativa de los originarios del linaje quiché que van llevando en sus migraciones sus dioses e entidades patronas, ¿no? Envueltas, ¿no? Que también les fueron regalados en el origen de los tiempos. O sea, hay toda esta cuestión de la parte por el todo y también me parece toda esta cuestión de los envoltorios como estos elementos que tienen toda una agencia y toda una intencionalidad, ¿no? Que deberían ser nutridos, tratados bien, con cariño. Y esto hasta el día de hoy encontramos, ¿no? En tanto los envoltorios relacionados al calendario, cuanto estos seres envueltos de las cofradías, que son estas envolturas que tienen todo un cuidado que se debe de tener para con ellos, ¿no? Entonces yo creo que sí es algo, una gran importancia pensar estos envoltorios y pensarlos también, no solamente de esta cuestión de lo que eran, lo que representaban, qué significaban, pero sí cómo actuaban, ¿no? Cómo estaban compuestos, su estar en el mundo, ¿no? Esas relaciones que ellos establecían, ¿no? Y brevemente un último comentario sobre la primera cuestión que puntuó, también muy interesante de Alonso, esta cuestión de las ruinas de Mitla, ¿no? Después también quiero saber quién, voy a querer buscar estos trabajos, que me interesa mucho, ¿no? ¿sí? Sí, Porque sí. también me acordé, ahí también sería otro momento de una otra investigación, ¿no? De las propias actuaciones de los aluches en los sitios arqueológicos de la península de Yucatán, ¿no? Que también es una entidad que según diferentes comunidades están ahí actuando en los sitios, ¿no? Yo creo que sí, ya no he leído, pero yo creo que ya hay alguien que ha trabajado eso. Habría que buscar, ¿no? Estas actuaciones de los aluches en sitios yucatecos también de la península, ¿no? Fíjate, antes de que se me olvide, ¿no? Pero como digo, pues no hay, hay una cosa también, los envoltorios, digo, no solamente están en Mesoamérica, por ejemplo, ocupan un lugar muy importante en los pues, comillas, religión, no sé, bueno, ya sabemos que, pero digamos, en el chamanismo de los pueblos indígenas norteamericanos, o sea, Así es. muchos Sí. procesos de iniciación terminan con, igual que con los mayas, con la obtención de un envoltorio sagrado. Y por lo general esos envoltorios lo que contienen son como elementos que simbolizan como el poder chamánico, pero no, bueno, no símbolos, sino más bien como reliquias. O sea, por ejemplo, hay narraciones de cómo, no sé, un sacerdote tiene un sueño, va al mundo de, no sé, de los seres de la tormenta y le dan, digamos, unas plumas o algunas piedras o algo que es mágico, ¿no? Bueno, mágico, comillas, ¿no? Sabemos que también es. Y justamente el envoltorio sagrado es como el contenedor de este tipo de reliquias que le dan un poder pues, al especialista ritual sobre la naturaleza. Y obviamente este poder pues tiene que ver, o sea, los seres sagrados son como criaturas con formas animales, pero controlan, o sea, entonces como que todo esto, para mí como que lo que indica es que el envoltorio también es como un protector como un velo sobre
que se coloca sobre un objeto que tiene un valor como distinto en el mundo de los dioses, en el mundo del otro cosmológico y en el nuestro. Sí. Que opera Justo. con un cierto poder, ¿no? Sí. O sea, como que tiene que ser protegido y guardado bien para que ese poder pueda mantenerse eficaz y ser solo usado como en la ocasión apropiada. Entonces también te voy a mandar como bibliografía de eso que también he estado como leyendo. Muchas gracias. Es muy interesante. Sí, es muy interesante. Y justamente primero, yo veo que este poder, ¿no? Como una herramienta relacional, ¿no? Que permite estos tránsitos, ¿no? Estos deslocamientos, desplazamientos entre diferentes espacios, ¿no? Y también, por otro lado, claro que hay que tener mucho cuidado en decir eso, pero me parece que a lo mejor podemos encontrar similitudes de una manera amerindia de toda Via Yala, ¿no? Porque desde los Andes hasta los pueblos de las planicies estadounidenses están presentes estas tradiciones con los objetos envueltos y que en muchos casos hay muchas similitudes, ¿no? Mi enfoque principal ha sido Mesoamérica, pero también he como que encontrado trabajos tanto en los Andes cuanto en los pueblos de Estados Unidos que tienen muchas relaciones con los envoltorios mesoamericanos, ¿no? Por ejemplo, este que mencionabas, Alonso, hay trabajos muy interesantes también en los Estados Unidos. Uno de ellos que me gusta mucho es de María de las Nieves Cedeño. Ella tiene como 3 o 4 diferentes trabajos sobre los bultos o envoltorios de estos pueblos de Estados Unidos, y ella hace como una tipología. Entonces hay los bultos así para salud, ¿no? de curación, hay los que son reliquias, los que son así para que otorgan derechos a esta gente, hay los que son sagrados, o sea, que pueden, ¿no? contactar con sus entidades. Entonces, son cuestiones muy importantes y parece que hay como en diferentes partes de nuestro continente estas prácticas, ¿no? Estas prácticas y a lo largo de temporalidades bien extendidas, ¿no? Y solo un último comentario. Cedeño intenta trabajar estos envoltorios a partir de la idea de Alfred Gell, ¿no? de un objeto índice y ahí que formaría como tal vez la esencia de los envoltorios de esos pueblos. Entonces, muy interesante esos trabajos. Les recomendaría a quien le interese echar un vistazo. Perdón. No, muchas gracias, Daniel. A ver, por ahí. Ah, ya. Bueno, no sé si haya algún otro comentario. Si no, Sí, me gustaría, pero no sé, mi internet anda colapsándose. No sé si se me escucha de manera adecuada. Sí, te escuchas. Sí. ¿Sí? Ok, muchísimas gracias. Y una disculpa de verdad porque, bueno, en fin. Muy interesante tu trabajo, Daniel. La verdad, estoy maravillada. Creo que la arqueología nos hace falta, y más en la mesoamericana, creo que nos hace falta pues bastante reflexión al respecto. Me interesa preguntarte una cuestión, bueno, a razón de que pues mi trabajo va más centrado con respecto a la arquitectura, ¿no? Específicamente. Me llama mucho la atención esto de los envoltorios dentro de un edificio, ¿no? Por ejemplo, y curiosamente dentro de una subestructura, ¿no? Y bueno, estos comentarios que ahorita tenían con Alfonso, ¿no? Y esta idea de esos envoltorios como operadores y con cierto poder, ¿no? Sobre, o bueno, con ciertas acciones y ciertas posibilidades de poder, ¿no? Entonces, me llama la atención y decir, bueno, ¿qué hace esos envoltorios dentro de un edificio? Una subestructura, ¿no? O sea, si son estos operadores y manifiestan este poder, o sea, ¿cómo podemos concebirlos pues dentro de su contexto, ¿no? Que sería al interior de una subestructura, que además también debió haber tenido su propia relación con la estructura que está sobre ella, ¿no? Entonces, creo que mi pregunta va un poco más en este sentido, ¿no? Sí, muchas gracias. Claro que sí. No, gracias a ti, Mon, que bueno, muchas gracias por tus palabras.
Pues sí, mira, y específicamente hablando en el caso que les presenté brevemente de la Rosalila de Copán, yo creo que la Rosalila de Copán muestra, es un caso que ejemplifica mucho también cómo eran pensadas las estructuras entre los mayas antiguos, ¿no? La arquitectura. Yo hablo específicamente de los mayas, pero también seguramente hay otras partes de Mesoamérica que podemos también encontrar cuestiones tal vez semejantes, ¿no? Y aquí menciono esta idea de las propias estructuras arquitectónicas como elementos de agencia y de poder, ¿no? Que tienen que eran activadas y desactivadas, ¿no? Entonces, también en el área maya hay hay diferentes trabajos que ya han discutido eso, tanto en la parte contemporánea de las casas mayas como elementos vivos, ¿no? Como seres vivos, que también tienen que ser activados para la gente empezar a vivir, como sobre todo con la presencia del fogón primordial, ¿no? Del fuego que activa todo este contexto. Y me parece que podemos ubicar muchas de estas cuestiones también en un pasado, porque es común en muchas de estas estructuras del área maya encontrarnos estas escondites, estas ofrendas, en muchos casos asociados a periodos de ocupación, de inicio de ocupación y desocupación, ¿no? Justamente mi propuesta interpretativa en este sentido con el escondite de Copán, Honduras, es que me parece que no fue un momento donde fue totalmente abandonado, ¿no? La estructura, porque es común encontrar, por ejemplo, como les comentaba, resquicios de cosas quemadas, ¿no? Como cosas quemadas y luego el abandono de la estructura del edificio y a veces eran tapados con una estructura posterior, ¿no? Entonces, mi propuesta sería justamente esta, de pensar estos objetos ahí envueltos como una manera de protección, no solamente una protección tal vez al corazón del linaje político de Copán. No sé si me explico, porque como dije un poco rápidamente, tanto la estructura 16 cuanto toda la margarita, las subestructuras que fueron formadas anteriormente de esta estructura 16, como la Rosalila, están muy conectadas al personaje más importante de Copán, que es Kinishi Ashkukumok, ¿no? Que es el fundador de la principal dinastía de Copán, ¿no? Entonces, me parece que al utilizar y al manejar esta estructura, sería como que el corazón de la propia dinastía, del propio linaje de Copán de aquel momento, ¿no? Entonces, a mí me parece este manejo y la importancia que tenía estas cuestiones en la estructura de la Rosalila específicamente, ¿no? Ok, muchas gracias, Daniel. No, gracias a ti. Bueno, ¿hay alguna otra cuestión, comentario? Si no lo hay, pues yo tengo algunos. De entrada agradecerte por esta presentación. Yo creo que Gracias. esclarecedora en cuanto a estos enfoques de la arqueología ontológica. Me gustó mucho esa parte, es como una verdadera clase que nos empapa un poco de la cuestión, del tema. Y bueno, en cuanto a los envoltorios y las envolturas, hay tanto que decir. Voy a preguntar algunas cosas, pero antes me gustaría retomar algunos de los comentarios que han hecho los compañeros. En una parte te preguntas cuando hablas de este enfoque sensoafectivo, ¿qué pasaría si en ese sitio arqueológico no es el sitio arqueológico, ¿no? Sino es la vivienda de alguien, ¿no? De algún ser. Eso es muy importante, ¿no? Porque como tú bien señalas, yo creo que cambiaría la perspectiva de cómo vemos, abordamos o quienes trabajan en los sitios arqueológicos, ¿no? No pensando como meras materialidades, sino como
pues no sé, ahí hay algo y tiene que ser tratado con máximo respeto, ¿no? Ujú. Y pues pienso como, pues bueno, en este sentido pues de cómo las poblaciones actualmente se relacionan con estos sitios, a lo que iba un poco Alonso, y qué pasa, ¿no? Con estas relaciones, más en los pueblos contemporáneos que ahí viven. Él cuenta este caso de Mitla o de muchos se pueden mencionar, ¿no? Yo pienso para la Huasteca, que es la región que más trabajo, pues los Tenec, que son el pueblo maya más norteño que tenemos en México, pues se relacionan mucho con algo que llaman cues o cubes, ¿no? Que son pues no sé, algún rastro de asentamiento, ¿no? Ujú. No trabajado, y a veces son redondos o a veces se sabe que ahí vivieron personas, ¿no? De otros tiempos a veces incluso, ¿no? Incluso se dice que no fueron humanos, ¿no? Y hay muchos mitos al respecto. Y yo creo que eso cambia un poco la posición, ¿no? De verlo más como un rastro, un resto arqueológico, que más bien Ujú. verlo como lugares de intersticios en donde convergen seres de otros tiempos, y tienes que tener un máximo cuidado al tratarlos, ¿no? Y al relacionarte con ellos, incluso pues a manera de ofrendas, etcétera, ¿no? Algunos van a dar Ujú. alimento ahí. Este, y pues bueno, yo creo que pues eso nos cambia totalmente como vemos esto. Ahora en el caso pues de estos envoltorios, donde deciste Alonso, pueden ser la parte del todo, esta parte por el todo, pero pues esta noción de envoltura con el concepto de pish, pishan o alma, pues me surge que a lo mejor no es la parte del todo, sino es el todo, ¿no? Como es que lo hace presente en ese momento, porque pues son seres que se antojan sin cuerpo y tú te los imaginas, y esa envoltura en ese momento les da un cuerpo, ¿no? Como este bulto Martín en Santiago Atitlán, pues es como un bulto persona, ¿no? Porque tú nos hablarás ahorita, me gustaría que abordaras un poquito más este caso con detenimiento, pero nos hacen pensar más bien como que este bulto en ese momento no es una parte del bulto, sino es como una persona, ¿no? Con la que te relacionas, y cómo construyes, ¿no? Esa relación a partir de pensarlo como bulto o como envoltura, ¿no? Ujú. Este, y pues bueno, de ahí vienen pues un par de consideraciones. Hablabas de estos ensambles afectivos, ¿no? Ensambles de afectos. Esa noción me parece muy importante, y yo creo que ese ensamble afectivo pues puede englobar de cómo considerar la envoltura. Me gustaría que profundizaras un poco más Ujú. en esta consideración, y en una pregunta que nos remite como a la conclusión al inicio, ¿no? De todos estos estudios de caso, ¿por qué envolver? ¿No? Así de sencillo. O sea, ¿por qué envolver? Eh, bueno, yo tendría como pues muchos más ejemplos de envolturas, ¿no? O sea, los Tenex son una sociedad que envuelven, como en otras sociedades mesoamericanas, envuelven un montón de cosas, ¿no? En textiles, o sea, es bien importante envolver y tan solo como todo el proceso para confeccionar estos grandes manteles de punto de cruz con los que envuelven y todo lo que implica, y no solo en punto de cruz, o sea, envuelven todo en hojas de plátano, de papatla, y hacen envoltorios en estas ofrendas para los muertos, que son los itacates que les llaman cuando sepultan a alguien, lo envían con algo, ¿no? Y esas cosas van envueltas, y bueno, no las voy a describir a detalle, pero eso me dio que pensar mucho cuando hablan ustedes de pues cómo estos son como puntos que conectan un punto del cosmos con otro, ¿no? Y estas envolturas van ahí, van allá, ¿no? Y ensamblan como, pues no sé, estas dos dimensiones o tres o múltiples dimensiones, ¿no? O sea que nos da para un montón
que pensar tu exposición, sí, y por eso te agradezco y te regreso la Gracias. palabra para que podamos retroalimentar estos puntos. Gracias. Muchas gracias, Imelda. Muy interesantes tus consideraciones, tus reflexiones. Pues sí, ¿no? Yo veo el mundo mesoamericano, me parece un mundo envuelto, ¿no? Y eso sin hablar, por ejemplo, de los tamales, ¿no? Qué cosa más, ¿no? De los tamales, está en la base de todo de Mesoamérica, ¿no? Los tamales. Pero sí, bueno, empezando aquí con de algunos de sus comentarios. A mí me gusta mucho esta idea, ¿no? Y tal vez sea una investigación que para el futuro yo busque realizarla, ¿no? De estas relaciones de las poblaciones con su entorno, con el sitio arqueológico, ¿no? Y la manera cómo se relacionan, cómo perciben este sitio, ¿no? Justamente con eso, ¿no? De percibir el sitio más allá de la noción nuestra, ¿no? De arqueólogos entrenados para identificar y decir, bueno, esto se llama sitio arqueológico, ¿no? Que es una categoría que nosotros lo estamos dando, ¿no? Pero hay mucho más que eso, ¿no? Yo, si quieres, después puedo recomendar un trabajo justamente que cité de José Roberto Pellini, que a mí me parece muy interesante, porque él tiene una excavación en Egipto, en una acrópolis tebana. Está hace años excavando ahora una tumba en este contexto. Y es muy interesante porque él intenta desconstruir la idea de aquel espacio. Él intenta como que borrar la idea preconcebida de que es un sitio arqueológico, porque él intenta trabajar el espacio de la tumba bajo diferentes perspectivas, ¿no? Porque ni siempre la tumba es la tumba. O sea, no sé si me explico, pero para nosotros arqueólogos sí es una tumba del periodo de los faraones, ¿no? Pero la tumba ya fue morada, por ejemplo, de poblaciones locales egipcias, ¿no? Y esas poblaciones se relacionaban de una manera totalmente diferente con este espacio. O sea, es un espacio que para estas poblaciones que están alrededor de la tumba, no es una tumba, pero es la morada de los genios, de estos seres que interactúan de manera efectiva con estas poblaciones, ¿no? A veces incendian, ponen fuego en una casa, queman casas, entonces son seres que están en constante interacción, ¿no? Con estas poblaciones. Entonces lo que hace Pellini es justamente pensar la tumba como un elemento relacional, o sea, que de diferentes perspectivas que se puede pensar este espacio, ¿no? Que para nosotros es un sitio arqueológico, ¿no? Y aquí yo agregaría una cuestión que a mí me parece importante destacar, ¿no? Porque sobre todo este trabajo de Pellini y de Mariana Cabral que mencioné sobre los YMP, la cuestión principal, y a mí me parece muy importante e interesante eso, no es decir cuál es la mejor interpretación o cuál es la interpretación correcta. Esta es la verdad, este es lo correcto. Pero sí trabajar y presentar diferentes interpretaciones, diferentes sistemas de conocimiento puestos en contacto, puestos en conexión, para ver qué sale de estas conexiones, ¿no? No privilegiando uno a otro. Yo creo que esto para mí se me hace muy interesante e importante, ¿no? Porque no es una postulación de lo que es el correcto, cuál es la interpretación correcta sobre un sitio, pero sí abrir la posibilidad de más interpretaciones sobre el sitio, sobre todo con la gente que se relaciona con el sitio, ¿no? Con esas poblaciones locales, ¿no? Del sitio. Entonces, y ahí sí, justamente para poder trabajar este sitio de una manera más, tal vez, sensible, ¿no? Respetando lo que hay por detrás de un sitio arqueológico, sobre todo, como mencionabas, ¿no? La morada de un ser o qué es este espacio, ¿no? Entonces, a mí me parece muy importante la discusión con eso, ¿no? Y ahí tiene que ver toda una cuestión también con respecto a esas poblaciones locales contemporáneas, ¿no? Que se están relacionando con estos espacios, ¿no? Entonces, va un poco mi comentario en este sentido. Sobre los envoltores de manera específica, yo creo que sí, yo creo que lo que mencionaba Alonso, y a mí me parece que hay un juego constante de inversiones, ¿no? En este sentido, que específicamente sobre el todo y la parte, ¿no? Porque yo creo que parece sí que en determinadas situaciones
se vuelve un juego donde está el todo, está la parte, ¿no? La parte por el todo. Pero luego me parece que se invierte y la envoltura se vuelve el propio todo, no sé si me explico, la totalidad, con operaciones de conversiones donde a partir de ciertas situaciones esta parte ya se vuelve el todo, ¿no? Como la propia entidad, el propio Dios, el ser, se vuelve la totalidad. Por ejemplo, en estos... Otra vez vuelvo a estas fuentes, ¿no? de la tira de la peregrinación entre los mexicas o, no sé, el Popol Vuh, ¿no? Esas fuentes coloniales que dicen justamente eso, que estos elementos pasan a ser pensados no como una simple parte, pero sí ahí está actuando y presente de manera integral estas entidades, ¿no? Tanto que eran... oráculos, eran como también elementos donde la gente se relacionaba, platicaba con ellos, ¿no? Buscaban establecer estos tipos de relaciones, ¿no? Entonces ahí yo conecto también a esta cuestión de lo que me platicaba José Morales, o José Roberto Morales, sí, de que también hay una cuestión afectiva, ¿no? De tú con tu envoltura, con los cuidados, toda esta atención que hay que regalar a estos elementos para que se puedan estar ahí nutridos y seguir presentes y actuando, ¿no? También esta relación del todo por la parte, me parece sí muy presente en este contexto específico de las cofradías de Santiago Atitlán, que fueron muy bien trabajados por Christensen, Alan Christensen, el antropólogo, ¿no? Estadounidense, porque ahí sí me parece muy claramente esto, ¿no? De que son seres que son envueltos, que son envolturas, que están ahí actuando con la envoltura que da una corporalidad, ¿no? Y hay una serie de seres diferentes, ¿no? Y una cuestión interesante que hay como la cuestión hasta del género, porque no hay solo seres masculinos, pero también hay envoltorios femeninos. Por ejemplo, en esta misma comunidad está el envoltorio que se llama María, ¿no? Entonces, y hay todo un proceso de cuidado, ¿no? De un personaje específico que maneja estos seres, que los sacan de sus cajas, ¿no? También hay la caja, también es una cuestión importante, ¿no? Que para una otra discusión. Pero también, entonces hay toda una relación de que ahí no está una mera parte, pero sí está este ser, ¿no? Que está ahí presente, que tiene toda una serie de cuidados y que son activados en épocas específicas, ¿no? Del año, en ceremonias específicas, ¿no? No se puede sacarlos siempre y sobre todo abrirlos, ¿no? Esto también es algo importante que viene desde relatos del periodo colonial, de que los envoltorios solo se pueden abrir en ocasiones específicas, en la noche, en fechas específicas, ¿no? Por su poder, por toda esta cuestión que están involucradas, ¿no? Entonces ahí me parece muy claramente esta cuestión, ¿no? De que son seres, ¿no? Y ahí se confunde la envoltura con el ser, ¿no? Entonces me parece ahí que se vuelve una cuestión muy, muy tenue y muy ligera, ¿no? Estas divisiones, ¿no? Y hablando un poco de esta cuestión de los ensambles afectivos, ¿no? Porque yo también intento, en mi investigación estoy también tratando de pensar todo este campo que compone la envoltura, o sea, el campo interior, ¿no? No solamente este proceso relacional, ¿no? Esta herramienta, pero también estos campos de relaciones o estos ensambles. Y hay ensambles, yo recupero este concepto, el concepto de asamblea, ¿no? De assemblage también en inglés, trabajado, por ejemplo, por Deleuze y Guattari, ¿no? Y por otros, y que en la arqueología, de cierta manera, en las últimas décadas también ha reflexionado sobre eso, ¿no? Hay diferentes autores, como hay un inglés que se llama Matt Edgerwood, tiene trabajos interesantes pensando estos ensambles, ¿no? Que es básicamente, de manera resumida, reunir bajo un mismo espacio, un mismo contexto, diferentes entidades, diferentes seres,
elementos heterogéneos que se ponen en contacto y en relación, y a partir de esta relación pasan a existir y actuar en el mundo bajo una envoltura, bajo un contexto específico, ¿no? Y yo veo que en muchos casos las envolturas tienen eso, porque hay diferentes tipos de elementos presentes en estas envolturas, elementos materiales y discursivos, ¿no? Porque eso también es algo importante, no olvidar de los elementos discursivos, ¿no? Y ahí podemos pensar como prácticas materiales discursivas, ¿no? Uniendo materia y discurso, ¿no? Presentes en estos espacios, ¿no? Entonces, es una cuestión para mí muy interesante e importante pensar también este interior, ¿no? Estos contextos que son generados a partir de una demarcación, o sea, de involucrar, de envolver determinados seres, de elementos presentes, ¿no? En un contexto. Ok, no, pues súper bien explicado. Bueno. Sí, es eso más bien, pues redundar como en la idea de cómo reunir en ese envoltorio, ese colectivo de seres de distintas fisicalidades, ¿no? Y cómo se relacionan ahí dentro. Eso es algo muy, muy novedoso y muy interesante, por supuesto. Aquí Ivonne en el chat, que tiene algunos problemas de conexión, dice que todo le recuerda a las cajas de ofrenda del Templo Mayor, dice esta idea. Y pues bueno, no También, sé. claro. Sí. Y bueno, no sé si haya algún otro comentario. No sé si ya se me escucha. Sí. Te escuchas con mucho eco, pero bueno, puedes intentarlo. Sí, híjole, Sí. de nueva cuenta una disculpa, pero No, no te sí, preocupes. justo me llama mucho la atención, ¿no? Pues esta propuesta completamente, pues sí, de acuerdo con lo que nos planteas, Daniel. Con respecto a estos bultos y un poco en la idea de las cajas de Templo Mayor, ¿no? O sea, cómo no necesita, pensaría yo, no sé, no solo ser textil, sino también algún otro tipo de elemento, pero es esta idea de concentrar, ¿no? Esta idea de congregar y de unir diferencias, ¿no? En algo que, bueno, incluso pensándolo en los edificios, ¿no? El edificio se convierte como en este gran portador de la diferencia, en este gran contenedor de diferencias, ¿no? Donde como en el caso que tú nos comentas de este edificio en particular, ¿no? Se van sumando estos envoltorios, la construcción, la siguiente construcción con sus respectivos depósitos, ¿no? Para mí, por eso pensaba durante tu exposición, justamente en Templo Mayor, ¿no? Donde tienes N cantidad de cajas de ofrendas con N cantidad también, ¿no? De materiales diversos, y no solo las cajas, sino que incluso tienes hasta personajes, bueno, esculturas y demás, ¿no? O sea, cómo ir sumando, ¿no? Otredad y diferencia justo para conformar un todo, ¿no? Un todo que se vuelve a su vez agentivo, ¿no? Eso es como lo interesante de esta situación, ¿no? Súper interesante el tema. Sí, Ivonne, y a mí me parece que sería muy interesante pensar estas cajas del Templo Mayor y las cajas, ¿no? Porque también en Mesoamérica vemos, está muy presente en diferentes momentos las cajas, ¿no? Sea de piedra o a veces de madera, o sea, las cajas, la idea de caja, ¿no? Que sola. Porque ahí yo creo que podríamos hacer, sería muy interesante pensar estas cajas también comparando con las envolturas textiles a partir de la materialidad, ¿no? O sea, pensar este cambio de materialidad, porque a mí me parece un camino interesante y que puede nos decir mucho, ¿no? Porque en diferentes momentos estos elementos estaban reunidos bajo un textil y en otro momento se necesitaba algo más duradero como una caja de madera o más duradero todavía como una caja de piedra, ¿no? Pero que también envuelve diferentes elementos, diferencias, como tú dices, ¿no? Entonces yo creo que ahí estaría una cuestión interesante para ser trabajada
justamente eso, ¿no? Del asunto de la materialidad. ¿Qué implica este cambio material, ¿no? ¿Qué implicaría este cambio material en estos contextos, ¿no? Podría ser ahí un trabajo interesante a ser desarrollado, ¿no? Comparando diferentes momentos, diferentes materiales, ¿no? De estas envolturas, ¿no? Porque sí me parece que la materialidad tenía una cuestión fundamental para los diferentes propósitos y las estrategias propuestas por cada quien que estaba utilizando ¿no? Estas envolturas, ¿no? Sí, en un asunto de la materialidad y relacionalidad, ¿no? O sea, si hay un cambio entre la materialidad y la relacionalidad, ¿no? Por supuesto, Sí. completamente de acuerdo. Muy bien. ¿Algún otro comentario? Bueno, pues si no lo hay, únicamente resta agradecerles sobre todo a Daniel, por esta presentación tan sugerente que nos deja mucho a cada uno de nosotros, y pues a cada uno de los asistentes y a cada uno de los que nos escuchan en nuestro canal de YouTube, darles las gracias, y pues a nombre del Centro INA San Luis Potosí nos despedimos, esperando que haya otras ocasiones en donde podamos encontrarnos. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Una última palabra, agradecer otra vez la invitación de mi amigo Alonso, que también admiro mucho siempre su trabajo, Imelda, que la conocí hoy, Ivonne también, Alejandro, que también estuvo ahí con nosotros. Y nada más decirles, agradecer, ¿no? Que para mí es muy importante ese espacio de discusión, y decirles también una breve invitación, que todavía no sé cómo se va a hacer, porque en este semestre estoy proponiendo una materia optativa en la ENA sobre, se llama Otras formas de arqueología, una introducción a la arqueología ontológica. Entonces ahí voy a tratar todo eso como traté el año pasado, pero no sé si va a ser en línea. Si es en línea, están quien quiera participar o ver alguna sesión, nada más escríbame y nos ponemos de acuerdo, ¿vale? Entonces se queda ahí la invitación a todos y a todas. Y muchas gracias, muchas gracias. Pues gracias por compartirnos esto último, quienes nos escuchen en la ENA, inscríbanse, y por favor, ojalá podamos, si está en línea, pues sigan el trabajo de Daniel, y pues vamos a estar atentos a todo esto que nos compartes. Y nada, pues ya, despedirnos. Muchísimas gracias. Bueno, gracias.